Anselmo Gilaberti es un eminente antropólogo dedicado al estudio y comparación de cráneos humanos. Casado hace ya 25 años con Yolanda, mujer hacendosa, su compañera ideal. Pero lo que Anselmo no sabe es que Yolanda guarda una sospecha, de que su marido la estuviese engañando. Y tal vez ni siquiera su pasión por el golf lo pueda salvar. Hola, soy Allison. Bienvenidos al segundo episodio de la sexta temporada de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos Jugaré golf con tu cabeza, el texto y la música, original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Al escuchar que su colega, el Dr. Robertson, había conseguido llegar a reunir la asombrosa cantidad de 1.270 cráneos humanos para su catalogación y estudio, Anselmo Gilaberti se convenció que no debía quedarse atrás. Y que su propia colección de 1.275 ejemplares pronto sería alcanzada o, lo que sería peor, superada. Tenía armado su gabinete en su propia casa, la que habitaba desde hacía un cuarto de siglo, con Yolanda, su esposa. En su solaz, Anselmo, haciendo uso de su profesión, pasaba horas enteras y hasta días tomando distintas medidas de los cráneos. Y había veces que se divertía llenándolos con diversos materiales y comparando, haciendo anotaciones en un cuaderno, las diferentes capacidades. Según el estado del clima que hiciera en ese momento, más o menos húmedo, caluroso o frío, utilizaba variados elementos para su llenado, pudiendo optar, de acuerdo a la ocasión, por granos de arroz, mercurio, lentejas y hasta perdigones, siendo este último método el que mejor le resultaba. Yolanda trataba de recordar cuándo fuera la última vez que hicieran el amor. Había una probabilidad que hubiese sido 3 o 4 años atrás, para uno de sus cumpleaños. Luego llegaron las felicitaciones de los colegas de Anselmo, por sus investigaciones acerca de las especies, los congresos a los que fuera invitado para disertar, y su encierro en el estudio, contemplando su colección. Y si esto no fuese, estaba su pasión por el golf, deporte que practicaba, según él comentaba, para despejar su mente. Salía a jugar los sábados o los domingos, dependiendo quién estuviera disponible para acompañarlo. Y ahí iba, con su vestimenta adecuada y su bolsa con los palos bien lustrados. Yolanda quedaba siempre en casa, compartiendo la silenciosa compañía que brindaban los cráneos. Si estaba aburrida, se ponía a limpiarlos, pasándoles un trapo apenas humectado. Luego preparaba la cena y esperaba a que Anselmo retornara del club, ocasión que siempre era cerca del anochecer. Más allá de todo esto, y de lo que implicaría entrar en una rutina precipitada, una de esas tardes de golf le sucedió a Anselmo algo sumamente extraño y novedoso. Llegó al club una jugadora nueva, una mujer la cual nunca antes había visto. Alta, delgada, vistiendo muy elegante con su conjunto deportivo. Si bien no era hermosa en extremo, lo que atrajo a Anselmo fue el tamaño de su cabeza. Todo implicaba que Evelina, así se llamaba, era microcéfala, porque su cráneo era en verdad pequeño. A Anselmo le hizo recordar los sobresalientes especímenes de Tasmania que viera en el gabinete del Dr. Broca, en París, los que habían provocado su admiración. Pero esta vez era diferente, estaba viendo a una persona viva, en carne y hueso, llevando puesto uno de esos cráneos. Quedó maravillado por la experiencia, a tal punto que erró todos sus tiros y más, viendo a Evelina jugar, sin dilación de tiempo, entabló conversación con ella.
Terminaron la jornada compartiendo unos vinos en el bar, prometiéndose volver a verse el fin de semana siguiente. Todo parecía indicar que Anselmo comenzaba a sentir algo por ella. Tal vez más allá de lo estrictamente científico. Porque a pesar de su aparente microcefalia, la dulzura que irradiaba no tenía parangón con cualquier otra mujer que hubiese conocido. Incluida Yolanda. Luego de tantos años de convivencia, el estudio minucioso de los cráneos otorgaba a Anselmo momentos de paz, donde su mente se regocijaba haciendo todas las mediciones posibles, comparando ángulos, prognatismos varios y otras características que hacían que cada ejemplar fuera único. Y estaba convencido que, frecuentando a Evelina, pudiera llegar a sacar algunas conclusiones. Hasta pudiera ser posible que le pidiera acompañarlo a ser exhibida en universidades europeas, para que otros científicos admiraran su figura. Su rostro y sus manos estaban revestidos por una piel tersa, que la imaginó incrementar su sensualidad, al tacto, siendo, en ese momento, que soñara abrazarla y besarla. Durante el transcurso de los días, Yolanda vio a su marido permanecer más a menudo en el estudio, dedicado a confeccionar anotaciones en sus cuadernos. Una tarde descubrió la puerta cerrada, y lo escuchó hablar con alguien, por su celular. También se presentó un dato curioso, y fue que había agregado un día más para ir al club a jugar golf. Podía ser, además del domingo, de lunes a viernes, a cualquier hora, cosa que llamó su atención. Nunca antes lo había hecho, prefiriendo quedarse en casa estudiando sus cráneos. Y a veces era un fin de semana completo, esto equivalía a decir que, no solamente el domingo, se ausentaba también un sábado, alegando que se jugaría un torneo importante. Lo veía regresar, cargando al hombro su bolsa de palos, con el rostro radiante por haber caminado y tomado sol por todo el campo, sin importar si hubiese ganado o no. Pero el hecho notorio se presentó cuando comenzó a ir por las noches. Salía de casa diciendo que había competencias que se jugaban también en horarios nocturnos, y que eran más importantes que los que se efectuaban de día. Las sospechas de Yolanda incrementaron su importancia, llegando a creer que, luego de tantos años de estar juntos, pudiera ser que se hubiese cruzado en su camino otra mujer. Además, estaba claro que los palos que llevaba eran siempre los mismos, los más livianos, dejando en casa aquellos macizos, con los que pudiera quitar de un arenal la pelota más rebelde. Otro dato curioso lo demostró el hecho que se perfumara en demasía, siendo el acopio de todos estos elementos lo que la ayudó a no distraer su guardia, esperando el próximo movimiento que hiciera. Aunque había veces en que entraba en una disyuntiva, pensando que, tal vez, todo fuera idea suya, que su marido contaba con premios internacionales como reconocimiento a su labor investigativa. Y que lo veía en su estudio, enfrascado en el examen minucioso de sus cráneos, los que, por cierto, ya superaban los 1000, y que se mostraban perfectamente alineados en sus anaqueles de madera de roble. No. No podía ser cierto que una persona tan ocupada en su tarea, tan seria, tan comprometida, hubiera decidido engañar a su querida esposa. Por todas estas consideraciones que, en definitiva, echaron por la borda negativos pensamientos, fue que decidiera preparar una exquisita cena, para la cual necesitaría utilizar vegetales, los que no tuviera en ese momento. Salió sonriente para el mercado, feliz, como si un nuevo rayo de luz la iluminara. Mas esta ilusión se esfumó de inmediato, al ver salir de un hotel a Anselmo, llevando del brazo a una mujer. De inmediato, recordó la prueba que había deseado conseguir, la que certificara sus sospechas, la que por tantas noches su falta había impedido que conciliara el sueño. Y ahora la tenía. Esa noche no hubo cena. Se sentó a esperarlo. Había dicho que regresaría un poco más tarde, por tener que concurrir a una charla en la universidad. Cuando llegó, dijo que se iría a la cama, ya había comido algo en el club y prefería acostarse porque al día siguiente se levantaría temprano para ir a jugar golf. Yolanda no creyó más en sus historias, luego de haber conocido la verdad. La mañana se presentó espléndida.
Anselmo le dio un beso en la frente, cargó su bolsa de palos y salió. Yolanda no había podido dormir en toda la noche, rondando en su cabeza la furia contenida. En el rincón, estaban los palos de golf más pesados. Tomó uno y se dirigió al estudio. No tardaron en volar por los aires pedazos de cráneos masacrados por la violencia con que imprimía al ir y venir de su palo. Hasta incluso los especímenes más antiguos, los que equivaldrían a incunables, si fuesen libros, salían despedidos de sus respectivas estanterías para estrellarse contra la pared. Dientes, muelas, trozos de mandíbulas, parietales, occipitales, ganaron las alturas en una amalgama altamente irreconocible. Una vez que todas las estanterías quedaron vacías y el piso del estudio sembrado de fragmentos, recién Yolanda pudo respirar, recobrando el aliento. Esa noche, Anselmo regresó tarde, encontrando la casa llamativamente sombría. Dejó su bolsa de palos y se dirigió al estudio. Accionó el interruptor de la luz, pero el lugar permaneció a oscuras, no reconoció el origen del ruido crujiente que hacían sus zapatos al caminar, ni el material que estaba sembrado en el piso. Sacó su celular del bolsillo, encendiendo su linterna. La piel de su espalda se erizó al descubrir las estanterías vacías y todos sus cráneos hechos trizas. Un ruido, otro, detrás de sí, lo hizo voltear. Un zumbido centelleante, provocado por el metal del palo de golf deslizándose veloz por el aire, le partió la cabeza en un segundo. Hoyo en uno.